Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré cómo realizar una pasta de cría casera para canarios, silvestres y exóticos. Esta pasta nos será de gran utilidad y nos salvará de grandes apuros en el caso de que en alguna ocasión no dispongamos de la pasta de cría que normalmente utilicemos por diversos motivos. En primer lugar, indicaros que esta pasta de cría es igual de recomendable que la pasta de cría que aparece por aquí, y también os ayudará a sacar sin problema a los nuevos ejemplares. A lo largo del vídeo os mostraré los ingredientes por los que está compuesta esta pasta de cría, os indicaré sus beneficios y propiedades y por último os enseñaré dos formas de suministrar esta pasta de cría. ¡Empezamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son magdalena, que habremos molido previamente y constituirán la base de nuestra pasta, y además serán una fuente importante de hierro, calcio y fibra. Almendra molida o coco rallado deshidratado, que contienen gran cantidad de vitaminas, potasio y grasas, y nos ayudarán a controlar de forma natural los virus y bacterias. Ajo en polvo deshidratado y orégano. El ajo actúa como vermicida natural y nos ayudará a prevenir y curar enfermedades respiratorias, eliminar parásitos y bacterias perjudiciales, respetando la flora bacteriana y aportando a nuestras aves un alto contenido en fósforo, azufre y vitaminas. Mientras que el orégano tiene multitud de propiedades antibacterianas, antihongos y antiparásitos. También actúa como vermicida natural y aporta vitaminas, calcio e hierro. Y además nos permite controlar infecciones y estimular el apetito de nuestros ejemplares. Galleta molida y pan rallado, que nos ayudarán a aportarle la textura deseada en la pasta. 8 cereales con miel. Aportarán a nuestras aves una gran cantidad de nutrientes, vitaminas y minerales, que ayudarán a favorecer el correcto desarrollo de los nuevos ejemplares. Levadura de cerveza o huevos deshidratados. Cualquiera de estos dos ingredientes es bastante importante, ya que ambos aportan una gran cantidad de proteínas. En mi caso he utilizado levadura de cerveza, que actúa como prebiótico, limita el crecimiento de bacterias y mejora el funcionamiento intestinal. En el caso de no tener levadura de cerveza o huevo deshidratado, podemos utilizar yema de huevo hervido. Una vez que hemos añadido todos los ingredientes, vamos a remover y mezclar muy bien hasta lograr una pasta homogénea, suelta y con la textura deseada. A continuación os mostraré las diferentes formas de suministrar esta sencilla pasta de cría. Esta pasta se puede suministrar de manera directa ya que por sus ingredientes tiene una buena textura, y al ser una pasta suelta es muy apetecible para nuestros ejemplares. Si preferimos que la pasta tenga un mayor grado de humedad, utilizaremos miel, cuscús y brócoli, pero si optamos por esta opción debemos tener especialmente cuidado con la aparición de hongos que serán perjudiciales para nuestras aves. Para elaborar el cuscús necesitaremos agua templada a la que previamente habremos añadido una pequeña cucharada de miel, que aportará a nuestros pájaros una mayor vitalidad. Añadiremos el doble de agua que de cuscús y esperaremos a que el cuscús haya absorbido el agua, para posteriormente añadir el brócoli picado y la pasta de cría que hemos realizado. Una vez que hemos añadido todos los ingredientes debemos removerlo muy bien, para conseguir una pasta homogénea, y en el caso de que esta pasta quede muy húmeda, podemos ir añadiendo pan rallado y galleta molida, para conseguir la textura que deseemos. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os animéis a probar esta sencilla pasta de cría casera que no tiene nada que envidiarles a las pastas que solemos comprar, y como siempre, les espero en el próximo vídeo.